Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva jornada, nuestra segunda jornada de este séptimo seminario ya de Psicología Social Comunitaria. Y le damos la bienvenida a este seminario que estamos organizando en conjunto con la Universidad de Chile, y la conferencia que hoy día nos convoca se titula Espacio, Poder y Subjetividad, apuntes psicopolíticos de las transformaciones espaciales del habitat. Estamos convencidos de la importancia que tiene pensar los territorios como espacios políticos en los cuales se están disputando diversas formas de producción de subjetividad, pero que a la vez esas diversas subjetividades disputan sus sentidos y la producción de estos territorios en el transcurrir de sus vidas cotidianas. De esta forma, el habitar se convierte, como diría Desertó, en la posibilidad de la invención de lo cotidiano, en el marco de relaciones de poder, de estrategias y tácticas de poder. El territorio representa una oportunidad para la psicología social comunitaria de romper la diada individuo-ambiente, reemplazándola por la mirada psicosocial que integra el contexto y sujeto de manera inseparable en su forma de producirse y de producir. Quiero dejar con ustedes a Héctor Berroeta, quien es profesor titular en la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, realizó un doctorado interdisciplinar en espacio público, se ha especializado en el estudio de los vínculos socioespaciales en contextos de transformación urbana. Actualmente es director del Magíster en Psicología Social de la Universidad de Valparaíso y director del Departamento de Psicología Social de la misma universidad. Integrante del Comité de Acreditación de Posgrado en Psicología del Consejo Nacional de Acreditación. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Interacción y Cambio Social de la Universidad de Barcelona. Es investigador responsable del Fondesit Regular Vínculos y Desastres Socionaturales, entorno transformado en comunidad. Vínculos y Desastres Socionaturales, un análisis de las prácticas de ensamblaje en los procesos de revinculación con el entorno transformado en comunidades afectadas en Chile. También es responsable del comodato de la Universidad de Valparaíso del espacio urbano Parque El Litre de la ciudad de Valparaíso, donde se ha desarrollado un proyecto de reapropiación del espacio en conjunto con la comunidad. Ha sido coordinador de los grupos de trabajo en Psicología Comunitaria y Psicología Ambiental de la Sociedad Interamericana de Psicología y de la Red Latinoamericana de Formación en Psicología Comunitaria. Su interés en investigación gira en torno a dos grandes temas. Por una parte, problematizar el quehacer de la psicología comunitaria en el contexto de políticas neoliberales, y por otra, comprender el modo en que la disrupción del vínculo social y espacial favorece o dificulta la reconexión espacial y comunitaria de personas que han sido afectadas por procesos de transformación urbana. Entiéndase catástrofes socionaturales, procesos de gentrificación, renovación urbana, entre otros. Por último, dentro de sus publicaciones destacan el artículo que escribió junto a Esther Wiesenfeld, La psicología comunitaria hoy, del pensar al hacer en sociedades complejas, en la revista Psicoperspectivas, y en la misma revista su artículo El quehacer de la psicología comunitaria, coordenadas para una cartografía de la psicología comunitaria. Con esta no breve introducción dejo con usted a Héctor. Eso, sí, les pido un caluroso aplauso para darle ánimo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me es muy grato que dos colegas con los que he tenido una trayectoria cercana me inviten a estos espacios. ¿Sí? Uno con una trayectoria muchísimo más larga que el otro, ¿sí? Pero dos figuras que son relevantes para el quehacer de la psicología comunitaria en este país, ¿no? En el caso de George, uno de los pilares fundadores, si ustedes quieren, de los fundadores junto a Domingo Azul, que abrieron este espacio de reflexión en torno a la psicología comunitaria en este país y a la salud mental comunitaria también. Entonces me es muy grato participar de este seminario y recibir esta invitación. Y además me es muy grato porque yo trabajo en temáticas, cada vez trabajo más en lo que quisiera denominar psicología ambiental comunitaria, y con un fuerte énfasis en la psicología ambiental. Y eso en este país tiene poco espacio.
todavía. ¿Sí? La psicología ambiental en particular es un ámbito que no se ha desarrollado con consistencia, pero sí donde hay mucha energía y muchas ganas. Acabamos de formar una red chilena de psicología ambiental y estamos empujando por mostrar cosas que hacer y estamos haciendo investigación y cosas, y que creemos que es muy relevante. Entonces, como es poco el espacio, también tengo pocas oportunidades para hablar en Chile acerca de las cosas que me interesan, de las cosas que uno reflexiona, ¿no? Es curioso, creo que tengo más posibilidades de hacerlo afuera que hacerlo acá. Esta preocupación por lo ambiental y esta articulación entre la psicología ambiental y la comunidad, o la psicología ambiental comunitaria. Bien, lo primero que quisiera contarles es que hay un par de loguitos que están ahí abajo, ¿no? No se alcanzan a ver los logos que están abajo, que para mí son muy relevantes poner los logos porque tienen que ver con una especie de reconocimiento desde donde uno trabaja, porque también a uno le permite ciertas condiciones para trabajar y también comparte con ciertas personas lo que trabaja. Y de ahí entonces que a veces a uno con el tiempo, ya se va poniendo mucho mayor, le cuesta distinguir qué es lo que pensó, qué es propio, qué pensé yo y qué pensaron mis colegas, ¿no? Porque lo que hacemos lo hacemos juntos, tenemos una relación de trabajo de tanto tiempo sobre estos temas que ya uno le cuesta distinguir cuando una idea es propia o la idea es de un colectivo. Entonces yo ahí reconozco dos espacios en los que trabajo sistemáticamente con colegas. Uno que es el GRICS, que es el Grupo de Investigación Consolidada de la Universidad de Barcelona, donde con un colega en particular, que es Andrés Di Mazo, que dirige este proyecto, es con quien hemos trabajado todas estas ideas que hoy día voy a transmitirles, en una ida y vuelta que de verdad no sé, me gustaría distinguir cuáles de esos han sido aportes míos y cuáles son de Andrés. Entonces, si se quiere, él no está acá, pero en el trasfondo, si ustedes revisan sus publicaciones, lo que voy a conversar hoy día con ustedes es parte del trabajo que él ha desarrollado, que hemos desarrollado en conjunto. Y el otro es el CIMBIT, que es el Centro de Investigación en Vulnerabilidad e Informalidad Territorial. Es un centro de investigaciones de la Universidad de Valparaíso que codirijo con un colega arquitecto, está alojado en la Facultad de Arquitectura, con el que trabajamos sistemáticamente la otra pata de lo que les voy a hablar, que ya no es tanto la cosa reflexiva, sino que es la cosa aplicada. ¿Sí? Que es hacer cosas con las comunidades y generar procesos de transformación. Entonces, también ahí reconocer que hay un trabajo, todo esto es un trabajo colectivo. Yo probablemente pongo la cara para algunas cosas, pero en realidad lo que trabajamos es un grupo, un equipo de investigación. Bien, voy a... George, ¿me podrías avisar cuando me queden 10 minutos? Sí, ¿te están escuchando atrás? No mucho. Más o menos. Bien, ahí se... Ya, voy a hacer como cara. como cada uno. Sí. Bien, lo primero que quisiera comentarles o abrir esta conversación es acerca del programa de investigación en el que trabajamos con este colectivo de investigadoras e investigadores que se llama Espacio, Poder y Subjetividad, donde confluimos personas que estamos interesadas en la psicología ambiental fundamentalmente, pero no en cualquier psicología ambiental, ahí les voy a comentar, y en la psicología comunitaria. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de ver esto que puede sonar o que se puede ver como una relación un tanto abstracta y amplia, la relación entre transformación urbanística y vida cotidiana, donde pueden caber distintos temas y aproximaciones, pero básicamente esto se concreta cuando focalizamos sobre la relación entre los cambios en los lugares de vida que son significativos para las personas. Todos nosotros, nuestras vidas, a pesar de lo que nos han contado en psicología, ¿sí? Para la psicología las personas flotan. Si ustedes revisan la literatura que han hasta el día de hoy leído, no hay ninguna referencia probablemente al espacio. ¿Sí? Pareciera que las personas flotaran. O sea, hay un tema psíquico, hay temas relacionales, vinculares, los otros, pero dónde pasan las cosas no es algo que la psicología haya puesto al frente, ¿no? Entonces, la relación entre las transformaciones urbanas y la vida cotidiana, ¿sí? Adquieren significado o tienen significado en la interacción cuando son afectados espacios que para nosotros son significativos, ¿no? Nuestra vida psicológica se conforma y se sostiene, se regula a través de la relación que establecemos cotidianamente con lugares que son significativos. Nuestra casa, recuerden su infancia, donde jugaban, ¿sí? La plaza del barrio,
¿no? Nuestra habitación, ¿sí? Son lugares que para nosotros son significativos, ¿no? Entonces, la conformación espacial adquiere sentido en la medida, adquiere un sentido psicológico en la medida en que se despliegan en estos espacios nuestra vida cotidiana. Nuestro devenir cotidiano está asociado a un conjunto de espacios. Probablemente ustedes, antes de entrar a esta universidad, tener un espacio significativo, pasaban por fuera, si es que habían pasado alguna vez, no les permitía mucho. Sin embargo, hoy día, cuando se vayan de acá, cada vez que pasen por acá afuera, van a tener algo, se les va a representar al momento de mirar este edificio. Para otras personas que no tenemos esta vinculación con este lugar, probablemente este edificio no es muy relevante o no es muy distintivo respecto de otros edificios, ¿no? O sea, así, nuestras vidas cotidianas se desarrollan y adquieren sentido en espacios concretos. Sí. Ahora, en nuestro programa de investigación asumimos que aspectos importantes de nuestra vida personal y relacional están asociados a estos lugares o están relacionados, imbricados con los lugares, ¿sí? Y que los aspectos subjetivos y relacionales se despliegan, ¿sí? Colectivamente también asociados a estos lugares, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de vida psicológica, hablamos de aspectos identitarios. Quién yo soy tiene que ver con el lugar. Ustedes cómo se presentan frente a una persona desconocida, probablemente la segunda o la tercera clave que despliegan para dar información respecto a ustedes mismos es de dónde vienen. Yo aquí me siento porteño, me siento de Valparaíso, cosa que no me pasa cotidianamente en Valparaíso, pero aquí la clave ciudad se despliega de una manera distinta porque estoy en una región distinta. Cuando viajo, la clave país chileno se despliega de una manera distinta, ¿no? Hay algo ahí de nuestra propia identidad que se juega en la medida en que pertenecemos a determinados territorios, ¿no? Pero también nuestros deseos, nuestras expectativas, nuestras aspiraciones, el sentido de comunidad, las percepciones de exclusión, ¿sí? O el empoderamiento, son parte constitutiva de nuestra vida psicológica y están ensambladas, ¿sí? De lugares significativos. Esas dimensiones que parecen abstractas, psicologizantes, relacionales, psicosociológicas, si ustedes quieren en algún caso, no tienen sentido si no están emplazadas. Están emplazadas en un lugar. Se configuran a partir de una determinada relación con espacios particulares. Ahí tienen sentido. Ahora, una deriva en este planteamiento es que nos damos cuenta de manera muy importante que la relevancia que adquieren los lugares en nuestra vida tiene una saliencia particular, pasa algo especial, se relevan con más claridad cuando se manifiestan cambios en estos lugares de vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros hemos investigado ya en estos 15 o 20 años que llevamos trabajando sobre estas temáticas distintas formas en que las transformaciones espaciales afectan la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, la regeneración y cambios urbanísticos. Cuando se plantea la transformación de un territorio, ya sea de modificación, de gentrificación, eso produce impactos en las vidas cotidianas de las personas que habitan esos territorios. Cuando se producen conflictos en el espacio público, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros analizamos todo el movimiento que fue cuando fue el estallido, ¿sí? Con la Plaza de la Dignidad, ¿sí? o la Plaza Italia, como la denominarán otras, ¿sí? Ahí hay un conflicto de sedimentación espacial, ¿no? Ya ustedes recuerdan rápidamente qué es lo que ocurrió en esa plaza, ¿no? Y analizamos eso con una investigación que hicimos y que nos mostraba ahí las dinámicas de conflicto que se producen a propósito del espacio. Cómo el espacio es cargado de un significado que es disputado. Ahí es brutal cómo se expresó esa disputa por ese espacio, ¿no? Unos metros cuadrados que marcaban, ¿sí? El punto cero del estallido social y cómo un cuerpo luego de un presidente sentado ahí en la pandemia, ¿sí? Disputa simbólicamente ese espacio, ¿no? Ahí hay toda una conformación de esa disputa con el espacio. Cuando nos tocan los lugares, nos tocan a nosotros. Desastres socionaturales, de eso les voy a hablar un poco. Hemos investigado también por largo tiempo sobre los desastres, también las movilidades subjetivas y también las movilidades y las trayectorias, ¿sí? Por ejemplo, hemos estudiado movilidades sociales y cómo se asocian a movilidades espaciales de personas que habitan sectores que denominamos
clásicamente vulnerables, cómo se producen las trayectorias de desplazamiento, asociadas a expectativas subjetivas de movilidad social, de los lugares que se visitan o no se visitan, por ejemplo. ¿Sí? Y hoy día recientemente estamos estudiando, recientemente hemos estudiado procesos de gentrificación en Barcelona y ahora una línea de investigación fuerte que estamos tratando de abrir en Valparaíso con el deterioro urbano. Sobre eso les voy a comentar a continuación. Ahora, para explorar este ensamblaje entre lugar y subjetividad, asumimos una mirada psicopolítica. Y eso para nosotros es muy relevante. Es extremadamente relevante porque si ustedes revisan un manual de psicología ambiental o revisan las principales publicaciones de psicología ambiental, se van a encontrar que, como en todas las áreas del conocimiento en general, de las ciencias sociales, y en particular, específicamente de la psicología mainstream, ¿sí? Es una psicología que está, es una psicología psicologizante, ¿no? Que la explicación por las dificultades o el sufrimiento humano está alojado en características individuales. Nosotros como psicólogas sociales, nos interesa dislocar ese relato, ¿sí? Porque creemos que, así lo aseveramos, que la psicología social debiera estar explicando y comprendiendo cómo las dinámicas estructurales condicionan formas de producción o formas de subjetividad, ¿no? Y de ahí entonces esta mirada psicopolítica la que nos permite pensar de ese modo y analizar el espacio en esa clave, ¿no? En esa mirada psicopolítica que es, en el fondo, cómo conectamos la experiencia del lugar y estos vínculos subjetivos con aspectos de procesos sociales de carácter estructural. Por ejemplo, todo el relato, todo lo que tiene que ver con la forma de organización capitalista, que lo vamos a ver en lo que viene a continuación, en la forma de construir la ciudad, y las dinámicas de género, por ejemplo, y el sistema de patriarcado, ¿sí? Que también influyen en las formas que utilizamos, en lo que pasamos por la ciudad, etc., ¿no? Distintas formas en que la estructura social se expresa, se expresa y construye, instituye, dirían algunos, una cierta subjetividad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Por ejemplo, ¿cómo esta mirada psicopolítica se expresa, ¿no? Aquí podríamos nombrar tres, probablemente hay más que estas, ¿no? Pero, por ejemplo, cómo los planes urbanísticos inciden en la conformación de la subjetividad. ¿Sí? Esto yo lo he estudiado, lo voy a mostrar en procesos de reconstrucción por desastre. ¿Sí? O, por ejemplo, el tema de vivienda. ¿Por qué en este país no hacemos cooperativas de vivienda como una política? No, en este país la forma de estructurar la vivienda es a través de subsidios individuales. Subsidio a la demanda y no a la oferta, etc., ¿no? Toda la estrategia neoliberal produce, ¿sí?, una forma de organización espacial, ¿sí?, que condiciona dinámicas de sufrimiento, dinámicas de opresión en las personas, en distintos colectivos, ¿no? Entonces, hay una dinámica, una planificación urbana que condiciona estas formas de subjetividad, produce una forma de subjetividad, ¿no? Y entendamos que, haciendo la diferencia, ¿no?, entre la forma de organización capitalista y la estrategia neoliberal. La estrategia neoliberal, que es lo que hacemos en este país, ¿sí?, genera ciertas formas de organización que producen una subjetividad emplazada. Nos da posibilidades de construir una subjetividad. ¿Qué otro aspecto? Por ejemplo, otro aspecto que es significativo de cómo nos representamos, sentimos, usamos y nos vinculamos con los lugares es una correa de transmisión, justamente, entre estas dinámicas normativas estructurales y las formas de vida. Por ejemplo, ¿por qué no podemos tomar una cerveza tranquilamente, ¿sí?, en la calle, ¿sí?, en una mesita? ¿Sí? Pero si nos tomamos la misma cerveza 30 centímetros hacia el lado, estamos cometiendo un delito. ¿Qué? Porque un comportamiento y otro comportamiento no en un espacio. ¿Cuál es la diferencia que hay ahí? Nuestras prácticas responden a estructuras normativas de lo que es adecuado e inadecuado de hacer en el espacio. Y hay un conjunto de prácticas, ¿sí?, que son indeseables en el espacio público, por ejemplo, ¿no?, y que son teóricamente perseguidas. Depende de la ciudad en la que esté, ¿no?, o del sector de la ciudad en la que esté, probablemente. ¿Sí? Probablemente Santiago Centro es mucho más permisivo respecto a prácticas contranormativas que lo que es Las Condes, Vitacura, no sé, probablemente. Eso, entonces, nuestros comportamientos espaciales son una correa de transmisión, ¿sí?, de esta ideología normativa que nos dice qué es adecuado, qué es inadecuado.
¿Cuándo nos sentimos fuera de lugar? ¿En qué lugar nos sentimos? ¿Se ha sentido fuera de lugar? ¿Sí? Como que entra en un espacio como que no es mi... ¿Qué es lo que está? ¿Por qué se sienten fuera de lugar? Porque espacios que nos dan y nos permiten accesibilidad, tienen accesibilidad física, nadie, son abiertos, son públicos, todos pueden entrar. Sin embargo, cuando entramos nos sentimos fuera de lugar. Hay algo ahí de la accesibilidad simbólica, ¿no? Ese espacio proyecta un significado que me genera una incomodidad de estar en ese lugar porque no soy bien recibido. Hay algo ahí de la normatividad del espacio, del significado del espacio, que produce esa condición subjetiva. Entonces, imagínense esto en condición migrante, imagínense esto en ciertas condiciones de exclusión más estructural para las personas, que son bien recibidos o mal recibidos en determinados contextos, ¿no? Que no hay nada físico que se oponga, pero sí hay una producción ideológica normativa, ¿sí? Simbólica, social, que genera un malestar subjetivo en quienes están en ese lugar o quienes habitan ese lugar. De eso podemos hablar mucho rato sobre estas dimensiones estructurales y de la normatividad del espacio. Un área que hemos trabajado harto sobre el tema de la significación del espacio público, cómo se produce el espacio público, como el espacio público es un telón de conflicto permanente, ¿no? Y deberíamos pensarlo así. No la romantización del flyer que nos ponen cuando construyen algo, que va todo el mundo de la mano, super armónico, el perrito, la gente, ¿no? Esa producción sí, el espacio es un espacio disputado, el espacio público, ¿no? Hay algo ahí que... vamos a hablar un poco acerca de eso. Y por último, sí, a propósito por último, en los procesos de resistencia y oposición, articulados desde y o por el lugar. Lo que les decía, la Plaza de la Dignidad es un ejemplo emblemático para esto, como una de clase, perfecto ejemplo de cómo se disputa un lugar, ¿sí? Contra públicos y contra públicos, ¿no? Mañana vamos a estar con Ignacio en la Universidad, en la Academia Humanismo Cristiano, presentando un libro que escribió Ignacio junto a Sergio Carroza, que se llama Autogestión al hábitat humano, del hábitat humano, movimientos urbanos populares de Chile y Venezuela, que es un brillante libro que presenta de una manera, este es el núcleo del libro, ¿no? Nos muestra cómo el movimiento por la vivienda popular es capaz de disputar, ¿sí? El espacio y la construcción de la ciudad que quiere. Hay como ese, hay otro ejemplo en el ámbito socioambiental, etcétera, ¿no? Hay distintos ejemplos de cómo comunidades, territorios, pobladores, etcétera, disputan, ¿sí? Disputan el espacio, pero no solo el espacio, no solo la ocupación del espacio, sino que las formas de vida, ¿no? Entonces, creo que me enrollé ya más de la cuenta. Entonces, ¿qué nos interesa? Es cómo es la politización de la experiencia del lugar. ¿Cómo? ¿Sí? La experiencia que tenemos del lugar responde a categorías psicopolíticas. Por ejemplo, que ustedes estén aquí hoy día, sentados de la forma en que están, hay una dimensión psicopolítica detrás que instituye que ustedes jóvenes deben formarse en una universidad, no sé qué, bla, 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 que hay un señor mayor que está adelante, que tiene, etcétera, ¿no? Y eso genera una disposición espacial, una forma de disciplinamiento de sus cuerpos que los hace estar ahí tranquilamente por una hora escuchando a este señor que está hablando. Y no es su estructura de personalidad, no es su carácter, o no exclusivamente eso, como podríamos verlo desde otros planos. Bien, quiero mostrarles todo este rollo que les acabo de soltar, ¿no? Esta idea de cómo la estructura social condiciona y produce nuestra subjetividad espacial, como en dos grandes ejemplos de cosas que hemos venido trabajando con el grupo de investigación en distintas cosas. Voy a parar un poquito porque se me va a ir la olla y voy a pasarme de tiempo. Teníamos hasta las 6, no, ¿hasta qué tenemos? 6:30. 6:30 para... 6:30, ya. No sé. Claro, para conversar un rato. Vale. Entonces quiero mostrarles estas dos cosas. ¿Sí? Quiero mostrarles sobre estos dos ejes que en realidad a propósito de esta conferencia lo organicé más o menos de esta forma, ¿no? Me di cuenta que en realidad podía conversar con ustedes sobre dos ejes que hemos venido trabajando, ¿no? Una, y que expresan, no sé si de esta manera tan satisfactoria, esta preocupación por estructurar la subjetividad, el lugar, el poder, ¿sí? Emplazado,
pero que dan cuenta de lo que hacemos. El primer eje tiene que ver con el espacio como expresión del capital, y aquí ofrecer un par de conceptos que hemos ido desarrollando, como desplazamiento simbólico y otro concepto que estamos trabajando hoy día, que no es propio por supuesto, que es la idea de precariedad, ¿no? Pero aquí básicamente lo que nos interesa es cómo el capital, a propósito del concepto de posesión del lugar, que es un concepto que desarrolla David Harvey hace ya algún tiempo, donde nos muestra cómo el capital genera mayor acumulación a partir de la destrucción creativa de los espacios, ¿sí?, de los lugares urbanos, y se va desarrollando procesos de acumulación del capital que generan lógicas de exclusión y de desplazamiento de determinados colectivos de la ciudad hacia otros lugares de la ciudad. Pero eso lo leemos en clave psicosocial. Yo creo que esta es una de nuestras obsesiones, si me preguntan, como equipo, como gente que está en este rollo, es intentar ofrecer teorías de alcance medio. Yo creo que en Latinoamérica tenemos harto dificultad con eso. Generamos grandes relatos comprensivos, grandes estructuras, ¿sí?, sociopsicológicas, ¿sí?, que nos permiten comprender fenómenos muy situados. Pero a diferencia de los, y por eso es que la psicología del otro lado, ¿sí?, tiene mucho más éxito, no ofrecemos necesariamente teorías de alcance medio que permitan operacionalizar formas de acción posterior. Y nos llenamos de explicaciones muy individualizantes porque no somos capaces en realidad de ver cómo se baja en un modelo psicosocial las determinadas formas de opresión que tiene el capital o las formas de organización social que hemos ido construyendo. O sea, la psicología social todavía está en lógicas muy individuales. Tenemos que hacer ese esfuerzo. Y nosotros hacemos mucho esfuerzo por grandes relatos que comprenden procesos, pero cuando vamos al proceso chico, vamos a decir ya, ¿y esto cómo se produce subjetivamente, psicosocialmente? Nos quedamos con esos marcos grandes, ¿no? De colonialidad, perfecto, son súper interesantes para comprender dinámicas, ¿sí? Pero ¿y esto cómo psicosocialmente se expresa en algo más? Entonces, ahí tenemos una cierta obsesión de buscar esas teorías del alcance medio que den más juego hacia dinámicas explicativas, comprensivas y que den paso a la aplicabilidad, ¿no? Para eso también estamos. Y el segundo espacio, que es quizá algo más optimista, porque lo primero es más develador, ¿no? Más decir, mira, esta cuestión, cómo nos juegan permanentemente, ¿sí? Y el otro es un poco más constructivo, que es una serie de apuestas, ¿no? Una especie de apuesta de cómo el espacio como disputa del capital, la politización de la comunidad, como una propuesta desde aquí de pensar el espacio público y la forma y la relación entre espacio y comunidad, o espacio público y comunidad, nos da salida para pensar procesos de acción colectiva, procesos de politización, procesos de transformación social. Entonces, este primer... les repito que lo que nos interesa es la relación entre estructura y subjetividad. Esa es la relación que queremos bajar. Demostrar que, voy a ponerlo así en términos muy sencillos, demostrar que el sufrimiento psicológico, ¿sí?, no es a causa de dimensiones individuales, sino que tiene que ver con una relación directa entre estructuras sociales que producen esas formas de sufrimiento. ¿Sí? Ponerlo así de manera muy explícita, quizás demasiado. Que en el fondo salirnos de la lógica de la psicología, como diría el Mark Fisher, de la psicologización del malestar, ¿no? Entonces, voy a pasar súper rápido, no me interesa mucho, la verdad no me interesa mostrarles las investigaciones ni eso, sino que tratar de sustentar la tesis, ¿sí?, con distintas investigaciones que hemos hecho. El tema de desastre lo venimos, yo ya estoy un poco ya, llevo 10 años investigando el tema de desastre, dejé de investigar, me trasladé a otros campos porque ya le dimos una vuelta larga al tema de desastre, tuvimos 2 proyectos de investigación, fue decir, con eso que dirigí, ¿sí? En un proyecto, ¿sí?, inicial, yo recién doctorado, tenía una visión todavía muy macro de la psicología, etc., ¿no? Entonces nos preguntamos en un primer proyecto, a propósito de los desastres en Chile, el terremoto en 2010 en adelante, estábamos en ese rollo, 2013 partió ese proyecto, nos preguntábamos cómo se configura la pérdida del lugar, ¿sí?, la pérdida del lugar, del vínculo socioespacial, ¿sí?, con los lugares en personas que han sido afectadas por desastres. Eso era lo que queríamos buscar. Y esta cuestión, ¿cómo se produce la pérdida del lugar? En clave ambiental comunitaria, ¿sí?
Y en el segundo Fondesit, que este es un Fondesit que ya transitamos de las perspectivas clásicas del ambiental a perspectivas semiótico-materiales, teoría del actor red, no sé, cosas más bien que tenían que ver con ya no solo pensar la subjetividad ni las relaciones, sino que la materialidad, ¿sí? Y los dispositivos técnicos también, cómo operan en la construcción de una subjetividad. Ahí nos preguntamos, ya bueno, pasó esto, la gente perdió, ¿cómo es que la gente se reconecta? ¿Qué cosas pasan, qué cosas permiten que las personas se reconecten con los lugares una vez que han ya pasado tiempo después que se han sido afectadas por un desastre socionatural? Entonces hicimos muchos grupos focales en todos estos lados que estaban recién: Tocopilla, Dichato, Constitución, Valparaíso, Chaitén, distintos lugares. Hicimos grupos focales, hicimos entrevistas caminando, estoy mezclando los dos proyectos. Hicimos entrevistas caminando, hicimos talleres de fotografía participativa, fotovoz, ¿sí? Inventamos tenemos una técnica propia para trabajar fotovoz, algo que todo esto es muy interesante. Otro día cuando me invitan de nuevo les puedo contar. Y ahí que nos preguntamos en el segundo Fondesit, porque ya no nos interesaba la cosa psicológica, nos interesaba la articulación entre dimensiones materiales, porque lo que vimos en el primero es que, bueno, lo que vimos en el primero es esto que está acá adelante, esta respuesta que está acá, ¿no? Ahí nosotros planteamos este modelo, este modelito chiquito para tratar de entender cómo se produce la disrupción del vínculo, es decir, cómo se produce la pérdida, qué le pasa a una persona desde un punto de vista fenomenológico, es decir, experiencial, cómo la gente experiencia la pérdida de un lugar. Pero ahí hay una palabrita que es tan pequeño, que es central y que ha sido central en la trayectoria posterior de nuestra investigación, que tiene que ver con conceptualizar esto como desastres socionaturales. Un desastre nunca es natural. Solo se constituye en desastre o en catástrofe para lo humano. ¿Sí? Un evento natural, ambiental, climático, lo que ustedes quieran, en sí mismo no se constituye en un desastre, sino hasta cuando interactúa con lo humano. Y por lo tanto, la explicación de ese sufrimiento que se produce a propósito de la articulación entre lo humano y un evento natural, ¿sí? Ambiental, tiene que ver con una serie de decisiones, de dimensiones que están ahí. Voy a ponerlo de esta otra forma, es decir, que se nos queme la casa. ¿Sí? Si usted tiene apellido Luxic, ¿sí? Probablemente el impacto subjetivo que va a tener que se le queme la casa no es el mismo que puede tener alguno de nosotros que está aquí si se nos quema la casa, ¿no? Es decir, ese evento, esa situación afecta de manera diferencial según capitales, exposición al riesgo y una serie de dimensiones, ¿no? Pero también hay una serie de decisiones políticas que emplazan lugares determinados espacios. Y hay dimensiones subjetivas también de las propias personas en las decisiones de estar o continuar en un espacio. Hay personas que saben que están en riesgo pero no se quieren ir, ¿sí? Porque tienen mucho que perder, ¿sí? Porque no se van a otro lugar en otras condiciones, etc. Bien, el rollo es que este conjunto de eventos están emplazados, y aquí vuelvo con lo que dije hace un rato, en una lógica y una forma de reconstrucción, en una lógica profundamente neoliberal, en esta estrategia neoliberal, ¿sí? El conjunto de estos procesos de reconstrucción, ¿sí? Se desarrollaron en clave neoliberal. ¿Y eso qué quiere decir? Que las estrategias de reconstrucción son profundamente individuales, ¿sí? No de carácter colectivo ni comunitaria, habitualmente son subsidios que entregan a la gente, o construyen unas viviendas y pueden vivir gente de distintos lugares, fragmentan la comunidad, en algunos casos le dan un subsidio y le dicen cómprese la casa donde usted encuentre, ¿sí? En el caso de Chaitén, por ejemplo, lo que genera una serie de consecuencias de la forma de experienciar, ¿sí? El desastre socionatural, ¿vale? Entonces, no les voy a contar los casos porque ya los conocen, pero aquí les voy a contar así muy brevemente, porque lo que me interesa aquí central es en esta trayectoria de buscar la relación entre lo estructural y lo subjetivo y la producción subjetiva del lugar, es la idea de pérdida. ¿Sí? La idea de pérdida. Aquí nosotros nos explicamos cómo se produce la pérdida del lugar y a partir del análisis cualitativo establecimos que la experiencia del lugar de la pérdida se configura a partir de 3 polos, lo que ustedes ven adelante, que es una nostalgia del lugar que tiene que ver con dimensiones físicas asociadas a al lugar anterior al cual las personas habitaban, de donde salieron producto del desastre. Una dimensión de la vulnerabilidad del self,
una segunda dimensión que tiene que ver con cómo se vive internamente la experiencia, cómo afecta la experiencia de la pérdida del lugar, ¿sí? Por ejemplo, voy a detener un poco más ahí, cuando uno se traslada de un lugar a otro no hay confianza en el otro porque se fragmenta el tejido social. O sea, yo en el lugar de origen confiaba en mi vecina, dejaba la puerta abierta o se tenía una dificultad mi vecino, creo que se habla tradicionalmente como el capital social, ¿no? Hay un lazo de confianza. Cuando llego a un lugar nuevo no hay confianza. Luego vimos que eso desde un punto de vista semiótico material produce transformaciones espaciales. Por ejemplo, permítanme aquí un paréntesis que no está programado pero me parece interesante. Las personas en su lugar de origen confían en el otro para la seguridad. Su seguridad es provista desde el otro. En el nuevo lugar hay una delegación, diríamos, de la Federal Torre a aparatos técnicos que proveen seguridad. Alarmas, rejas, etc. Y la seguridad se traslada a esos artefactos que transforman espacialmente el lugar. Porque se pierde esa dinámica social de seguridad, se ve dislocada, ¿no? Por lo tanto, hay una inseguridad al miedo al delito, un temor, una desorientación. Alguien cuando no han viajado, me imagino, cuando llegan a un lugar nuevo, distinto, que no conocen, no saben cómo funciona el lugar. Estas personas tampoco, dónde buscar trabajo, dónde comprar más barato, dónde está la asistencia, ¿no? Hay una desorientación, se experiencia esto como una desorientación. Entonces hay algo del orden de lo interno, si ustedes quieren, del self que se ve afectado. Pero también hay algo del orden de la factura comunitaria, es decir, con los otros, la comunidad. La comunidad también hay una disrupción de la implicación comunitaria, la gente no participa porque no conoce, hay una fragmentación de la convivialidad con el otro, ¿sí? Las formas de organización con el otro, ¿sí? Y la ineficacia del control informal, ¿no? De esta cosa que les digo recién, ¿no? De los vínculos que establecemos con otros nos proveen ciertos recursos. Todo eso también se fragmenta. Entonces, la experiencia del vínculo transita, desde nuestro resultado, desde un polo psicoambiental, pasando por un polo psicosocial, hacia un polo psicocomunitario. En esa articulación de esas tres dimensiones se configura la experiencia de pérdida. Entonces, la experiencia de pérdida no es solo subjetiva individual, es una experiencia que se juega en relación al espacio, a las transformaciones espaciales, y se juega en relación a las transformaciones con las personas que habitaban el lugar. Pero lo que me interesa aquí es que se queden con la idea de que, producto de un desastre socionatural, se produce una pérdida, un sufrimiento, ¿sí? En las personas, ¿sí? Por habitar un espacio distinto. Y, sobre todo, por las políticas de reconstrucción que se despliegan a propósito de las estrategias neoliberales que les comentaba. Creo que ahora sí lo estoy. La segunda investigación que tenía que ver con la reconstrucción y la revinculación. ¿Cómo se produce la revinculación? Aquí ya estábamos más en situación, ¿no? Estábamos más ya sospechando de que habían otras cosas. De hecho, dejamos la psicología ambiental clásica, sociocognitiva, dejamos lo fenomenológico, e incluso dejamos lo discursivo. Y nos fuimos a este rollo sociomaterial. Es decir, ¿sí? Que la producción de la subjetividad tiene que ver con elementos del lenguaje, pero también con elementos materiales y técnicos que configuran la subjetividad. Por ejemplo, para que entiendan esta idea sociomaterial simplemente. Una de las cosas que descubrimos en esta lógica de buscar los ensamblajes sociomateriales es que la trayectoria de las personas, por ejemplo el incendio de Valparaíso, que va de damnificado a reconstruido, tiene un conjunto de artefactos sociotécnicos que permiten la experiencia, que configuran la experiencia. ¿Cómo? Por ejemplo, no basta con que a usted se le queme la casa para decir que usted es una damnificada de un incendio. No basta con que se queme realmente su casa. ¿Por qué? Porque usted tiene que acreditar que es damnificada. Y eso solo lo acredita con un certificado, un papelito, ¿sí? Que lo entrega a Bomberos de Chile. Si Bomberos de Chile no le entrega ese papelito que acredita que su casa se quemó, no está damnificada. Y por lo tanto, no puede ingresar en todo el circuito de apoyo gubernamental para la reconstrucción. Entonces, las personas tenían que hacer un esfuerzo significativo para demostrar que eran damnificados. Y ahí empezaba el proceso. ¿Sí? ¿Y qué es lo que es eso? Es un papel. Es un papel, ¿no? Es un papel. Pero es un artefacto sociotécnico que tiene implicaciones en la vida y en la experiencia subjetiva. ¿Sí?
las personas guardaban el papelito. De hecho, cuando yo entrevistaba a la gente después, tenían una carpetita donde guardaban. Tenemos un artículo en la Journal Community Psychology sobre el papelito, sobre el tema de estos artefactos semioticos materiales en la configuración del incendio. Pero también, por ejemplo, al final del ejercicio, cuando ya la casa reconstruida, la gente contenta con la casa, todas las personas deseaban pagar la luz y el agua. Deseaban querían que les llegara la cuenta de la luz y el agua a sus casas. Decían, pero ¿por qué se van a tener que pagar la luz y el agua? Ya no está. No, porque querían sentir que el proceso se cerraba cuando la boleta, ¿sí?, ese otro aparato sociotécnico, ¿sí?, mostraba que se acabó. Usted ya está comillas, saneado, ¿no? Ya está en propiedad, ¿no? Entonces, hay elementos que no son de lenguaje, no son discursivos, ¿no? Hay elementos sociotécnicos que participan en la producción de la subjetividad de sentirse reconstruido, de sentir que esto lo puedo dejar atrás, ya pasó. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica semiótico-material, esa es la lógica de entender cómo aspectos materiales, físicos, técnicos participan en la configuración de la subjetividad. Eso, ya voy a pasar rápido con esto para poder mostrarles lo otro, que la parte más esperanzadora. Ya, ¿qué descubrimos aquí? Y aquí lo interesante es, ya me voy a desarrollar esto, que también parecido a lo anterior, cómo la gente se reconecta con los lugares. Atravesemos los tres polos, el polo psicoambiental, el polo psicosocial y el polo psicocomunitario, ¿no? Donde vimos que hay elementos de la apropiación espacial, de cómo la gente se apropia de los lugares que facilita la reconstrucción. Vimos también cómo elementos de la apertura del self, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa que dice, las oportunidades para experienciar nuevos sueños, ¿sí?, que es una cosa muy subjetiva, ¿no?, muy individual. Cómo yo siento que este nuevo lugar en el que estoy me entrega posibilidades de soñar mi trayectoria biográfica. Es un elemento significativo para reconectarse, ¿no? Por ejemplo, la activación comunitaria, en la medida en que hay aspectos colectivos, por ejemplo, el tema de los cuidados, un elemento interesante, ¿no? Cómo el nuevo lugar le provee accesos a servicios de cuidado, ¿sí?, o a dinámicas relacionales de cuidado, cercanía o lejanía con la familia, por ejemplo. Es un elemento que facilita la revinculación con los lugares. Ahora, ¿qué observamos y cuál es lo diferente respecto a lo anterior, a propósito del paralelo entre la pérdida y la reconexión? Que identificamos que hay un conjunto de aspectos de carácter colectivo, estructural, que condicionan las posibilidades de que eso se produzca, que la reconexión se produzca. Lo que denominamos abajo procesos ideológicos normativos que evidenciamos. Por ejemplo, la estrategia de reconstrucción neoliberales, ¿no?, las políticas económicas, las dimensiones de género, aspectos religiosos de orden normativo. Por ejemplo, esto les puede parecer curioso. Las personas que tienen alguna creencia de trascendencia, ¿sí?, reinterpretan fenómenos, hitos de su vida que les permiten reconectarse con el lugar. Por ejemplo, recuerdo una señora que nos decía, ella vivía en Chaitén, estaba viviendo en Puerto Montt, y decía, no, yo en realidad, no decía me reconecté, pero la idea, ¿no?, yo decidí que este es mi lugar porque a mi hija le di una ACV, ¿sí?, y la pudimos llevar al hospital de Puerto Montt, ¿sí?, y se salvó. Se pudo salvar porque en Chaitén hay un hospital. Si tienes una cosa grave en Chaitén, tienes que tomar una avioneta. Y el médico le dijo, mire, si usted hubiese estado en Chaitén, su hija se muere. Y yo sentí que eso Dios me lo puso, ¿no? Por eso que Dios me puso aquí. Y esa interpretación, ¿sí?, permite reconexión, ¿no?, permite esa reconexión. Cuando hay una epifanía, ¿sí?, de trascendencia que conecta la experiencia con el lugar, con un hito. Y eso produce una reconexión. Entonces, hay elementos ahí estructurales, normativos, dinámicas de género, por ejemplo, ¿sí?, elementos que reproducen formas de diferencia de género también están a la base. Entonces hay una serie de dimensiones de carácter estructural que condicionan las posibilidades de que las personas se reconecten con los lugares. No es solo la experiencia individual, estos otros elementos que también, yo sí los mostraba. Esto está recientemente, salió hace la semana pasada, en la revista Journal of Environmental Psychology. Ahí todavía está libre, lo pueden revisar si les interesa este rollo. Y dos casos más que les voy a contar también muy rápido.
que aquí estamos en la otra dimensión, aquí ya transitamos, nosotros descubrimos los elementos estructurales y aquí ya le damos mucha más densidad y vamos a teorías de alcance medio en nuestra obsesión, en dos fenómenos. Voy a pasar porque si no, no voy a lograr llegar a lo siguiente, que es el fenómeno de la gentrificación, que es lo que ustedes conocen, me imagino, el concepto de gentrificación, que es, comillas, el aburguesamiento de una zona de la ciudad donde hay una inversión de capital, de inmobiliaria, en contubernio con el Estado, que generan dinámicas de transformación de la pluralidad del suelo a propósito de una destrucción creativa de ese espacio y se vende, en términos sencillos, ¿no? Un departamento se fragmenta en dos y se vende al triple del precio que estaba y el comercio se encarece, una serie de condiciones que lo que hace es expulsar a las personas que vivían en esos lugares tradicionales y se pueden instalar nuevas personas. Eso de manera muy... El barrio Las Tarrias, por ejemplo, pero pasa que en Latinoamérica es un poquito distinto, ¿no? Pero el barrio Italia, acá, pasa que en realidad nunca fueron esos barrios realmente barrios de nivel socioeconómico bajo, ¿no? O de exclusión, como sea en otros lugares. ¿Sí? ¿Por favor? ¿Con el barrio Franklin ahora? El barrio Mata Franklin, que también está haciendo un proceso ahí de... Sí. Pero la verdad es que nunca resulta completamente en Latinoamérica la gentrificación como nos cuentan los europeos. Y otro caso, que es una obsesión mía, que tiene que ver con el deterioro urbano de Valparaíso, o el deterioro urbano en realidad, pero el caso para nosotros es Valparaíso, que ahí la foto lo expresa, y que tiene que ver con una serie de dimensiones sociales y espaciales y económicas asociadas también a la transformación de la ciudad, pero no en clave elitización, sino que en clave pauperización, ¿no? Es decir, hay un deterioro de la ciudad, aumento de la violencia, explosión de comercio informal, etc., una serie de condiciones que también afectan las dimensiones del entorno de la ciudad. ¿No? Ahí está no es lo central. Entonces, a propósito de un trabajo que hicimos en el 2000, está publicado en el 2022, ¿sí? Con Andrés, ¿sí? A propósito del caso de la gentrificación en Barcelona que veníamos estudiando, planteamos un concepto que lo denominamos desplazamiento simbólico del lugar. ¿A qué hace referencia? Tradicionalmente la gentrificación en este caso ha sido estudiada, o es siempre, los procesos de gentrificación son cuestionados porque producen desplazamiento de las personas, físico. Expulsan a las capas originales y se instalan nuevas capas en esos lugares sociales con otras condiciones, ¿no? Sin embargo, no se habla o poco se ha explorado qué pasa con las personas que siguen viviendo en el lugar, que se quedan. Y ahí planteamos el concepto de desposesión simbólica del lugar, ¿no? O desplazamiento simbólico, es decir, gente que se queda viviendo en el lugar, pero simbólicamente es desplazado, ¿no? Que tiene que ver con una serie de características, ¿no? Hay una interrupción de la continuidad identitaria, es decir, este lugar ya no es lo que me identifica, o no es como era, mi identidad ya no tiene que ver con este lugar, porque en realidad ahora ya no venden solo la marraqueta, pues venden el cupcake, venden el no sé qué, hay café orgánico, ya la lechuga no es cualquier lechuga, es una lechuga que no sé qué, tiene unas propiedades de no sé cuánto, y la leche no sé qué. Entonces, claro, entonces eso genera una incongruencia identitaria, una pérdida de distintividad de lo que era mi barrio y lo que era para mí este barrio en relación a mi trayectoria biográfica, y hay una pérdida social de la pertenencia al lugar, ¿no? Un conjunto de elementos asociados a esa pérdida, pero que se pierden estando en el lugar, ¿sí? Siguiendo estando en el lugar, habitando el mismo lugar, ¿no? Y también reconocimos ahí otro proceso, a propósito de la idea que mencionaba originalmente de la desposesión del lugar, ¿sí? Yo les decía, la desposesión del lugar. ¿Qué es la desposesión del lugar? Es cuando el capital acumula mayor capital, ya no a partir de la producción. Cuando uno lee a Marx o la economía clásica que nos dice, la gente se enriquece en la medida en que produce cosas, ¿no? Si yo invento algo y lo produzco, lo vendo, creo algo, esa era la forma clásica de, ¿no? Entonces, con eso acumulo capital, lo vendo y acumulo capital, ¿no? Creé algo. Hoy, en los tiempos de hoy nadie crea nada y se puede enriquecer muchísimo, ¿no? Y eso también pasa con las ciudades. ¿Cómo hacemos que una ciudad con espacio que está delimitado, ocupado, ¿sí? Se produzca nuevamente inversión de capital? Y se genere plusvalía, y se genere acumulación de capital. ¿Cómo? Interviniendo sobre los espacios y generando lo que llamamos desposesión, quitándole a los habitantes determinadas condiciones, ¿no? A propósito de
esta transformación del lugar, transformación creativa del lugar, que permite darle una plusvalía. Entonces, comprarse un cupcake en May y comprarse un cupcake en la... ¿dónde era? No sé, en Las Tarrias, seguro que les cuesta 3 veces, ¿no? Porque el cupcake que están comprando en Las Tarrias tiene algo especial, ¿sí? Porque tiene una onda, ¿no? Tiene una onda, tiene una pizarrita escrita a mano, una cosa. El otro no, por el otro un cake, eso no es un cupcake, es un cake, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué se produce ahí con esta destrucción creativa? Vimos que se produce en el habitante una cierta aceptación de ambivalencia. ¿Sí? Chuta, está bonito, igual está bonito el barrio. Igual está lindo el barrio, qué bonitas las cosas que venden. Puta, en realidad la cosa saludable es importante para mí, pero yo no puedo comprarla. ¿Sí? Hay una ambivalencia, ¿sí? Y una legitimación de ese cambio, de esa ambivalencia. Se vive como ambivalente, ¿no? Hay una desubjetivación que se produce ahí, porque ya no es mi lugar, no soy yo, me pierdo yo en este lugar, no soy yo, ¿no? ¿Sí? Entonces hay una alienación, un proceso de alienación y un proceso de reidentificación, una nueva subjetivación, ¿sí? Que se vivencia en ese lugar. Es decir, me alieno, me pierdo de ella, no soy yo, no soy yo aquí, pero luego legitimo que pucha, está más lindo el lugar, no sé qué, ¿no? Y hay una resubjetivación, que ya les voy a mostrar cómo se produce, o cómo creemos, cómo proponemos que se produce, ¿no? Esta resubjetivación, no explicamos nada, proponemos historia. Y el otro es el deterioro urbano en Valparaíso, más o menos las mismas lógicas, pero con elementos distintos. Por ejemplo, el desplazamiento simbólico, se produce la interrupción de la continuidad identitaria, hay una pérdida, un realce de la distintividad con orientación negativa. La gente en Valparaíso se identifica con lo negativo, ¿no? No, Valparaíso es romántico y eterno. ¿Sí? No, sí, está hecho mierda, pero igual tiene esa cosa romántica, igual tiene algo aquí que... ¿sí? Ese halo, ese olor, es parte de la identidad del Valparaíso. Entonces, hoy día realizábamos una entrevista con mis estudiantes sobre esto, y había una frase muy bonita que decía una persona, me adapto porque lo quiero. Eso, me adapto porque lo quiero. Me parece una frase súper potente, ¿no? Es decir, efectivamente esta ciudad está hecho bolsa. Sin embargo, me adapto porque hay algo del vínculo romántico con esta ciudad, ¿no? Hay algo ahí de... Bueno. Y, por supuesto, esto se produce no en una destrucción creativa, porque no hay nada creativo. 10 minutos. Vale. Hay un abandono institucional, y así lo expresan, lo relatan las personas. ¿Sí? Hay un rechazo ambivalente y un cuestionamiento a eso. Entonces, si se dan cuenta, lo que quiero connotar con esto es que la disposición del lugar tiene una bajada psicosocial, se vivencia psicosocialmente de este modo. Hay una expresión de cómo el capital genera dinámicas de disposición del lugar que produce y construye una subjetividad con el lugar, que como ustedes verán es como la continuidad de la pérdida, ¿no? Es decir, que genera un sufrimiento colectivo, que genera una subjetivación de esto. ¿Cuál es nuestra postura, nuestro planteamiento, nuestra hipótesis? Es que la disposición del lugar, ¿sí?, produce una disposición material, es decir, nos quita cosas materiales de verdad, en concreto, ¿sí? Ya no puedo vivir en el lugar y no puedo pagar el precio porque subió 3 veces, me quitan cosas, pero también produce una disposición simbólica, ¿sí? Me siento de una manera excluido de este lugar, ya no es mi lugar, ¿no? Con sufrimiento. Eso, en conjunto, esta disposición del lugar es un proceso de desubjetivación, de desestructuramiento subjetivo, ¿sí?, de las personas. Ya no soy de aquí, soy o no soy, pertenezco o no pertenezco, mi sentido, mi comunidad, mi comunidad, la gente no es la misma, no sé. O el deterioro urbano, ya no puedo ir a determinados lugares porque está muy peligroso, se cayó y ahí está la ruina, sigue estando en el mismo lugar. ¿Sí? Hay algo ahí hay un proceso de subjetivación. Y que ese proceso, la disposición material y simbólica, configuran, y aquí una hipótesis que no puedo desarrollar ahora, pero la idea de una experiencia de precariedad, que es una condición subjetiva nueva, ¿sí?, tanto material como subjetiva, ¿sí? Y aquí nos distinguimos del concepto de vulnerabilidad, ¿sí?, que ha sido muy trabajado por la psicología clásica y por la psicología social, y toda la psicologización que luego viene en un despliegue técnico de cómo trabajar con los vulnerables. ¿Sí? Esto no es vulnerabilidad, esto es una condición subjetiva, ¿sí?, de habitar la precariedad. Se habita la precariedad con una dimensión subjetiva y una condición material, ¿no?
Entonces, ¿qué estamos estudiando? Esto lo queremos comprobar. Estamos en este rol de el interior urbano. Es una propuesta de cómo se expresa esta bajada estructural a condiciones psicosociales, ¿sí?, explicativas del fenómeno. Ya, y ahora voy a ir mucho más rápido. Creo que exageré con lo que quería presentar. Ahora mostrarles cómo el espacio cómo disputa el capital. Vamos por el otro lado, ¿no? En el fondo, el anterior fue cómo el espacio nos jode, cómo el capital genera una producción de subjetividad, ¿sí?, y la sufrimos con estas características psicosociales. Ahora veamos qué oportunidades hay en la relación espacial para producir una subjetividad y para politizar la comunidad. Y esto tiene que ver con la articulación entre la psicología comunitaria, la psicología ambiental y la política, o la psicología política. ¿Y qué es la noción? ¿Dónde alojamos esta articulación de estas tres áreas de conocimiento? ¿Sí?, en el espacio público. ¿Sí? Creemos que el espacio público articula la vida comunitaria, las relaciones con los lugares y politiza la experiencia de las comunidades. Ahí es donde se produce la opinión pública, diría la Maritza Montero, como una de las condiciones de la psicología comunitaria. Voy a tener que pasar súper rápido para no enrollarme con esto, porque si no, no alcanzamos a llegar a los dibujitos que quería mostrar. La construcción de la comunidad. ¿Qué pasa aquí? La comunidad se dan vínculos. Todos los conocen, ya lo saben, ¿no? Vínculos de identificación, se inscribe la idea de lo personal, lo que es individual se configura en lo común, en el otro, con el otro, ¿sí? Eso dejo de ser yo para ser parte de un otro colectivo. Se produce un sujeto colectivo en la comunidad. La politización no, pero por lo tanto no toda comunidad es política, es un actor político. Eso es una cosa que los profesores ya le habrán comentado significativamente. ¿Sí? La comunidad es profundamente conservadora. Ojo con la comunidad, no hay que rendirle, ¿no? La comunidad no es una acción de movimiento político necesariamente, al contrario, pueden ser, como diría Moscovici, ¿sí?, minoría nómica. ¿Sí? Es decir, profundizar formas de conservadoras de organización social. Así que, no toda comunidad es, hay que pensar que tiene en sí mismo, ¿no? Hay comunidades que sus motivos de vida son justamente joderle a otros la vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo hablamos de esto? De una politización de la comunidad. Ese es un fenómeno que debiéramos preguntarnos como psicólogos comunitarios, ¿no? ¿Cuándo se politiza la comunidad? Cuando hay experiencias compartidas de opresión, de injusticia, de agravio, de desigualdad, de exclusión, donde reinscribimos lo común en el conflicto social. Yo tengo una cierta tensión cuando compañeras y compañeros hablan de ¿cómo hablan esto? Que dicen prácticas de resistencia. No todo es una práctica de resistencia. No todo es una práctica de resistencia, ¿no? Como que ese concepto lo hemos ido cada vez descafeinando más y vamos viendo prácticas de resistencia en comportamientos extremadamente individuales. Ahí puede ser parte de otra discusión. ¿Dónde se construye un sujeto agonista? De una lucha social, una confrontación contra el Estado y con el mercado. Ahí hablamos entonces de una comunidad efectivamente politizada. Por lo tanto, ¿qué papel juega el espacio público en la construcción y politización de la comunidad? ¿Qué creemos? Que el espacio público, a partir de estos conceptos, estas posibilidades que nos da, ¿sí?, nos puede permitir construir comunidad. Por ejemplo, elementos de la identidad de los lugares, lo que nos provee la identidad de un espacio, proyecta sentido de comunidad. Es decir, cuando usted llega a su casa, a su territorio, siente algo ahí distinto porque esa dinámica espacial le permite, se siente parte, ¿no? Dinámicas como el apego del lugar y los vínculos de convivencia, vivir con el otro, por ejemplo, la afectación, la afectividad que tengo con los espacios, se recrea a partir de la relación con otros. O sea, yo no adquiero apego solamente porque es bonito, porque es feo, exclusivamente, sino porque me pasan cosas en ese lugar. O sea, la comunidad produce esos vínculos de apego y el vínculo de apego refuerza las dinámicas de relación entre quienes habitan el territorio. ¿Me siguen, no? ¿No me he perdido todavía? La apropiación del espacio y del territorio. Poner el cuerpo. Bueno, aquí es todo un relato de poner el cuerpo, los usos y sentidos de la propiedad. ¿Cómo defendemos, cómo controlamos, cómo contestamos el espacio público, ¿no? Cómo transformamos el espacio público. ¿Qué posibilidades tenemos reales de sentirnos apropiados de ese espacio, ¿no? En la acción de la apropiación generamos procesos de reivindicación de la comunidad, politización de la comunidad, en acción colectiva, en defensa del espacio, ¿no? No hay nada que active más a una comunidad que cuando un espacio de la comunidad se ve amenazado por algún tipo de intervención. Ahí la comunidad se desaparece.
emerge. Entonces, el espacio público y la politización de la comunidad nos lleva a pensar la lógica del derecho a la ciudad, de cómo disputamos desde la comunidad el derecho a la ciudad, cómo nos apropiamos y cómo somos legítimos actores para transformar nuestro entorno de vida comunitaria, cómo la emergencia de contrapúblicos subvierten estas estructuras normativas de quién es adecuado o inadecuado en un espacio, quién debe estar o quién no debe estar en un espacio, bajo estructuras normativas ideológicas que nos dicen quién es adecuado y quién no. ¿Sí? Aquí se subvierte esa lógica. ¿Sí? Y el espacio público es ese escenario, objeto y precipitador de conflictos, ¿no? A veces disputamos el espacio público, pero a veces el espacio público nos provoca conflictos, ¿sí?, con el Estado. ¿Dónde se hace la protesta? ¿Por qué hay tanto rollo por dónde va a ir la marcha? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ir por tal lugar la marcha? Porque estamos disputando ese espacio, porque ese espacio es simbólico. ¿Sí? Ahí se produce la conflicto. ¿Por qué queríamos cambiar el nombre a la Plaza de la Dignidad? De Plaza Italia, Plaza de la Dignidad. Porque es objeto de disputa, porque expresa simbólicamente esas disputas entre Estado, mercado, ciudadanía, colectivo, como queremos. Entonces, y aquí ya casi voy terminando, a partir de toda esta lógica, todo este rollo, ¿no?, de que el espacio público politiza la comunidad, de que permite que la comunidad se desarrolle, ¿no?, la creencia, la apuesta, si ustedes quieren, por el espacio público, el espacio como productor de procesos de cambio y transformación. ¿Sí? Trabajamos, yo les decía que en el otro centro de investigaciones trabajamos con arquitectos, ¿se acuerdan? Trabajamos entonces en esta idea de una psicología ambiental que articula la idea de toda la explicación subjetiva de las relaciones de los grupos y la arquitectura, el urbanismo y la geografía, ¿no? Con la creencia entonces que cuando nosotros tocamos lugares, tocamos personas. Entonces que hay una oportunidad de generar estas dinámicas de transformación, de cambio, a través de intervenir espacios. Trabajar colectivamente por intervenir espacios. Y aquí les cuento así muy rápidamente la experiencia que tenemos acá en la universidad. La universidad nuestra está... Ese edificio de la universidad está el psicología, y enfrente hay un parque que se llama Parque El Litre, que está como dato para la universidad, del que me hice cargo yo en el año 2017. Que es un espacio que estaba cerrado, abandonado completamente, con una serie de comunidades que estaban resistiendo. La municipalidad de esa época quería hacer un supermercado ahí, y quería generar estacionamiento en ese espacio, y la comunidad que alojaba ese lugar lo disputó, lo defendió, salió con la universidad y le entregó al combate a la universidad. Y desde ahí en adelante hemos desarrollado un trabajo sistemático en conjunto con la comunidad de lo que denominamos una gestión comunitaria del espacio, un espacio público comunitario, con una serie de elementos teóricos, y desarrollamos ese trabajo. Y ahí hemos ido desarrollando nuestro laboratorio de experiencias de intentar politizar la comunidad, de transformar la comunidad. Y en estas últimas cosas que hemos ido haciendo, estamos en un rollo ambiental, de educación ambiental, y en un rollo de darle protagonismo a las infancias, ¿no? Y aquí con los arquitectos, a propósito vamos buscando proyectos por donde salgan, lo que nos encontremos, vamos buscando y picoteando, no tenemos ningún recurso, esto es completamente voluntario, recursos estructurales para nada. Entonces aquí nos inventamos un juego, ¿sí?, con las infancias que se llama Guardianes del Parque, donde ustedes ven ahí este dispensador de pelotitas de colores, y instalamos diferentes casitas en distintos lugares del parque donde hay una hoja y un árbol que es nativo, y atrás de eso hay talquilla, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen las infancias? Van caminando, sacan la pelotita y la van metiendo en el lugar, en la casita. Y eso funciona de manera espontánea para la gente que va al parque, y las cuidadores van con la infancia y le explican y van reconociendo, pero también como un mecanismo de educación ambiental con grupos. Van grupos allá a jugar con esto y trabajamos colectivamente con eso. ¿Sí? Eso es lo último que hicimos. Ahora estamos en este otro ejercicio, que tenemos unos pequeños fondos, son bien miserables en realidad, pero tratamos de... tenemos 7 millones de pesos, no hay juego en el parque, son una cosa de madera muy chica. Era un proceso participativo de diseño de mobiliario de juegos para el parque, pero diseñado participativamente con las infancias del territorio. ¿Qué hacemos ahí? Nos inventamos una forma de trabajo que es a través de dibujos, donde le preguntamos a las infancias a qué quieren jugar. Esa es la primera fase, no diseño, ¿no? ¿A qué quieren jugar? Y una producción de grabados, filmaciones, no sé qué, dibujos, y al final quedó esto. Dibujo con una serie de relatos de las personas, de los chiquillos.
Bueno, la siguiente imagen era todos los dibujos juntos de las personas. Y ahí luego aplicamos un análisis temático donde identificamos, ya no lo recuerdo de memoria, faltan un par de láminas. No recuerdo de memoria, pero identificamos 4 ejes sobre las cuales las personas querían... Ah, no, se jodió. Por ejemplo, las niñeces reproducen la lógica de los juegos de videojuegos, pero en la vida real. O sea, quieren jugar historias. No quieren un juego, quieren jugar historias, quieren reproducir un desafío. Y quieren jugar colectivamente. Quieren jugar libre. Quieren espacios de protegerse. Hay 4 ejes temáticos, hicimos todo el análisis temático de esto, ¿no? Identificamos 4 ejes. Sobre esos 4 ejes ahora estamos diseñando la segunda parte que tiene que ver con que las infancias diseñen, ellos diseñan. Les vamos a pasar plasticina, palitos de helado, vamos a construir una estructura que les permitan diseñar una maqueta grande del parque para que las propias infancias vayan diseñando el juego. Y después de eso, con el equipo de arquitectura vamos a trabajar con el otro juego en la transformación formal para finalmente construir, lo que podamos con los recursos que tenemos, los juegos en esa instalación del espacio con el parque, ¿no? Intentando darle protagonismo a la infancia en ese proceso, ¿sí? Porque ahí es donde sentimos que se politiza, ¿no? Darle legitimidad al relato. Y que los chiquillos se apropien del lugar en la medida en que vean que son sus dibujos, lo que ellos plantearon, el proceso lo hice yo, no sé, pasan cosas ahí que dan posibilidades de apropiación por parte de la comunidad. Eso, lo siento.